¿Es verdad que se acaba el Sisbén en Colombia? Bueno, esta es la pregunta que me hacen muchísimas personas, inclusive usted desde casa, pues quiere despejar esa duda respecto pues a varias publicaciones que hemos visto en redes sociales, en medios de comunicación, etcétera. Bueno, aquí le voy a explicar detalladamente, detenidamente, qué va a pasar con el Sisbén, cuál será la nueva herramienta de focalización o cómo ha funcionado o cómo funcionará en Colombia esta nueva herramienta que se llama RUI. Y ustedes dicen, no entendemos, Winter, por favor, explíquenos. Por favor, miremos a la pantalla. Les voy a pedir que me regalen estos segundos, estos minutos, para que quede despejada toda duda. También voy a responder comentarios. Y de último, no olviden compartir la información con familiares, amigos y conocidos que quieran pues saber sobre este tema que es súper importantísimo en toda Colombia. Como ustedes saben, el Sisbén, como lo vemos en pantalla, que este es un documento, aquí el Sisbén es un sistema de identificación de potenciales beneficiarios para programas sociales. ¿Cómo así, Winter? Desde hace más de 20 años, casi 30 años, 94 aproximadamente, Sisbén 1, después fue Sisbén 2, Sisbén 3, Sisbén 4 en su actualización. La última fue que se manejaba por grupos, anteriormente se manejaba por puntajes. El Sisbén era una base de datos, o es una base de datos, que sirve para focalizar programas sociales en Colombia. Ejemplo, el DNP, que es la Dirección Nacional de Planeación, es quien maneja y administra esta base de datos. Las demás entidades, ICBF, Ministerio de Vivienda, Prosperidad Social, le pide al DNP esta base de datos para focalizar los subsidios en Colombia, también las transferencias, anteriormente Familias en Acción, Jóvenes en Acción, ahora Renta Ciudadana, cuando fue Ingreso Solidario, todas esas ayudas se utiliza la base de datos del Sisbén, inclusive para la salud subsidiada, se necesita tener una encuesta del Sisbén y se necesita tener una información reportada en el Sisbén. El Sisbén es una base de datos. Pero ¿qué va a pasar en 2026? Escúcheme, por favor, para que queden de una vez despejada toda la duda. Usted cuando le hacían una encuesta en su casa, posteriormente le salía un puntaje, sea A, sea B, sea C o sea D, según su clasificación socioeconómica, para que usted pues, sepa eso. Ahí la encuesta le daba a usted un puntaje. Entonces, ahora sobre el Sisbén y la nueva metodología se va a llamar ¿qué? Se va a llamar RUI. ¿Cómo así, Winter? ¿Qué es el RUI? Según el artículo 70 de la ley 2294 dice Registro Universal de Ingresos, RUI, es lo mismo, lo que pasa es que está abreviado. Dice, créese el Registro Universal de Ingresos RUI, administrado por el Departamento Nacional de Planeación, con el propósito de determinar la focalización de los subsidios, programas, políticas, planes y proyectos y servicios de la oferta social. Para la consolidación del Registro Universal de Ingresos RUI, el Departamento Nacional de Planeación podrá usar datos recopilados de fuente primaria de lo que se alimenta el Registro Social de Hogares, RSH, así como la autodeclaración de información de ingresos y socioeconómica de personas y hogares. La autodeclaración se realizará a través de los instrumentos que disponga el Departamento Nacional de Planeación. Esto está dentro del artículo 70. Entonces, para resumirles e ir avanzando para que entendamos, resulta y pasa que anteriormente, como les contaba, se manejaba esta base de datos del Sisbén, pero ahora, a partir del segundo semestre, va a empezar la transición y se va a focalizar. Ahora la herramienta para entregar los subsidios va a ser, o la base de datos, el RUI. Ahora usted dice, bueno, Winter, ¿y qué pasará con el Sisbén? El Sisbén era la base de datos para que los programas sociales, para que usted pudiera recibir, si aparecía ahí, según cada requisito de cada programa, recibir un subsidio. Ejemplo, si usted está en grupo A del Sisbén, jefatura monoparental, niños de primera infancia, podría ser focalizado en renta ciudadana, ¿sí? Que eso lo maneja Prosperidad Social. Pero ahora yo pues hice esa petición al DNP cómo iba a funcionar el RUI y me la dieron, que yo la vez pasada se las di, pero aquí deja muy claro absolutamente todo. Esta es una respuesta que me dieron oficialmente el DNP a mí. Yo les pregunté, ¿es cierto que el Sisbén será reemplazado en 2026, o sea, este año por el RUI? Ellos me respondieron, de conformidad con el artículo 70 de la ley 2294 del 2023, el gobierno nacional creó el Registro Universal de Ingresos RUI como instrumento para la focalización de los subsidios, programas, políticas, planes y proyectos y servicios de la oferta social. Esta disposición fue reglamentada mediante el decreto 875 del 2024 que define un proceso de transición del Sisbén al RUI como único instrumento de focalización. Quiere decir que del segundo semestre en adelante van a manejar es el RUI. El Sisbén ya no se va a utilizar para entregar los subsidios en Colombia. En este sentido, sí es cierto que existe una transición normativa para que el RUI reemplace gradualmente al Sisbén como herramienta de focalización. Sin embargo, esto no implica la eliminación del Sisbén 4 como sistema de información. Ojo, no es que se elimine el Sisbén, es que ya el Sisbén no lo van a utilizar para entregar los subsidios, para hacer la focalización. Es más, esto va a ir mucho más trasfondo porque va a manejar eso, la especie de lo que manejaban en estratificación, todo eso va a cambiar porque el RUI es el que va a determinar ahora. O sea, mejor dicho, les voy a explicar rápidamente. Desde hace años atrás, Prosperidad Social le pide la base de datos del Sisbén al DNP o el corte
para poder entregar o focalizar los subsidios en Colombia, renta ciudadana, Colombia Mayor, etcétera. Ahora, o devolución de IVA. Ahora no le van a pedir al DNP la base de datos del Sisbén, le van a pedir a partir del segundo semestre, que ya se vaya haciendo la transición. Yo creo que estará pleno en el 2027, o sea, del segundo semestre empiezan a utilizar el RUI, pero la idea es que yo creo que eso se ve venir, del 2027 en adelante ya se lleva al 100%. Ahora, Prosperidad Social le va a pedir al DNP no la base de datos del Sisbén, sino la del Registro Universal de Ingresos de cada uno de ustedes. Esto quiere decir que el Sisbén pasa a segundo plano, seguirá existiendo, pero van a manejar es el RUI. Y usted va a decir, ¿y qué diferencia hay del Sisbén al RUI? ¿Por qué tanto rollo? Hay mucha y le voy a decir por qué. Resulta y pasa que el RUI va a consolidar la información más completa de cada hogar. Ejemplo, en el Sisbén, con la encuesta de la persona, ¿sí? Con la encuesta que le hacían a la persona, si la persona decía, yo no tengo casa, yo no tengo trabajo, yo no tengo plata en las cuentas, yo no tengo propiedades, yo no, mejor dicho, estoy en quiebra, pues las personas a través de un puntaje del Sisbén le determinaban su situación socioeconómica a través de esa autodeclaración, o sea, porque es una pregunta que le hacen a usted y que responden, que ahora con el registro social de hogares tratan como de filtrar si la persona dijo la verdad o no en el cruce de información. ¿Cómo así? En el registro social de hogares, cuando la persona dice, yo no tengo casa, pero en el registro social de hogares está Superintendencia Notariado y Registro y aparece que sí tiene casa. Entonces, en ese lado, confrontan la información y dicen, no, esta persona no puede estar en pobreza extrema porque esta persona sí tiene casa. Aquí en el registro, en la registraduría, sí aparece que tiene una propiedad o sí aparece que en los bancos mueva dinero. ¿Qué pasa? Con el Registro Universal de Ingresos, RUI, ahora va a ser internamente que se maneje toda la información completa de cada uno de ustedes. Esto quiere decir que para evadir, póngame cuidado, yo sé que muchas personas han querido pasar por bajo cuerda, decir que no tienen nada y recibir un subsidio para poder recibir cualquier subsidio en Colombia. A través del RUI van a revisar su número de cédula por todos lados para saber qué tiene, cuánto maneja, si es verdad que está pobre, si es, por dicho, le van a dar una nueva clasificación a usted, pero real, como digámosle así, más precisa. Ahora, para ir entendiendo, porque aquí está toda la información. Ahora, el Sisbén no se va a manejar para entregar los subsidios, se va a manejar el RUI como estamos leyendo en este documento. Ahora, dice que va a ser un proceso escalonado donde el Sisbén sigue operando mientras se implementa plenamente el RUI, lo que yo les decía. Ahora, el cronograma, ¿cuándo se va a aplicar? Aquí me dice, pues en las fases que llevan, dicen que en el 2026, a partir del segundo semestre, se adopta el RUI y su metodología para que todas las entidades que utilizan el Sisbén ya no lo utilicen, sino que ahora utilicen el RUI. Yo creo que a muchos, de verdad se los digo, yo creo que muchas personas que de pronto no han recibido porque están un subsidio, porque están mal focalizados, o sea, porque tienen un puntaje erróneo, yo creo que se les va a arreglar. Otras personas que han querido pasar de agache, teniendo estabilidad económica, de pronto, digámosle que esté bien y que esté recibiendo un subsidio, ojo, yo creo que ahí automáticamente le va a cambiar el puntaje porque si la persona está bien económicamente, pues no debe recibir subsidios. Hablemos de una persona que tenga su casa, que tenga, tenga sus buenos ingresos, su carro, mejor dicho, que esté muy bien, que tenga estabilidad, pues no le puede quitar la oportunidad a alguien que sí la necesita. Entonces, a raíz de esto va a haber un filtro súper fuerte. Se van a acordar de mí lo que les estoy diciendo. Van a haber muchos cambios porque yo sé que usted está inconforme porque, Winton, ¿cómo es posible que yo estoy sin empleo? Un ejemplo, soy madre soltera y me parece que es que en C o me parece que es que en B, me cambió de A a B de un momento a otro. Con el Registro Universal de Ingresos, eso se va a llevar más específicamente. ¿En qué sentido? Como el Registro Universal de Ingresos va a tener todas las bases de datos completas, entonces la persona, si no tiene empleo, se va a reflejar en un puntaje nuevo. O sea, va a haber una nueva plataforma que se llama así, Registro Universal de Ingresos. Todavía no la han abierto al público, ya la están creando. Ya vamos a leer y verá que eso lo van a dar. Yo creo que a partir de mayo, junio, ya estaríamos viendo la nueva plataforma. Ya no miraremos Sisbén, sino miraremos el RUI. Y eso es ley para que recuerden que se lo he explicado varias veces y después digan, nadie nos dijo absolutamente nada. Entonces, aquí muchos colados yo creo que van a salir. Seguro que eso va a pasar. Ahora, dice aquí, las entidades administradoras de subsidios y programas sociales deben ajustar sus criterios de focalización y definir cómo transitan el uso del RUI. Ejemplo, vamos a hablar de un criterio de focalización, devolución de IVA o Colombia Mayor. Dice, los abuelos que tengan 60 años, 65 años hombres, que estén colombianos, pero que tengan Sisbén A, B hasta C1 pueden inscribirse. Es un ejemplo en Colombia Mayor. Ahora, los criterios los tienen que cambiar cada entidad. Ejemplo, en Prosperidad Social, en ese programa de Colombia Mayor, ya no debería decir según Sisbén, sino ahora según RUI. Se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque debe ir ajustándose para que ahora las entidades hablen del RUI. Ahora los requisitos, inclusive en Bogotá, en ingreso mínimo garantizado, siempre he manejado la base de datos del Sisbén.
Ahora no van a manejar la base de datos del SISBEN, sino ahora van a manejar la base de datos del RUI, pero eso es un proceso de transición que van a ir haciendo. Y por favor, esté pendiente para saber usted en el RUI qué puntaje va a tener, porque cuando ellos habiliten la plataforma, y ya se los voy a leer. El decreto señala que la información del RUI se utilizará para diseño, focalización. Mire la palabra focalización, ¿sí? El RUI. Y seguimiento, evaluación de la oferta a partir del segundo semestre. ¿Cuándo es el segundo semestre? De julio a diciembre de este año. Y eso se lo vengo hablando hace 2 años, ¿no? Imagínense, ya llegamos al 2026. El proceso de transición de la oferta social finalizará después del segundo trimestre del 2026. O sea, ya entre lo que es octubre, noviembre y diciembre, ya se debe implementar el RUI. Momento a partir del cual la definición de nuevos beneficiarios deberá usar el RUI. Mire lo que dice aquí. A partir de octubre, noviembre y diciembre, o sea, el último trimestre de este año, deberá, dice, momento a partir del cual la definición de nuevos beneficiarios deberá usar el RUI. Quiere decir que ya no va a decir deberá usar SISBEN, no, ya no, ahora deberá utilizar el RUI. Sigamos para finalizar. Dice, ya leo sus comentarios, por favor. En 2026 se derogan los capítulos reglamentarios del SISBEN en el decreto 1082 de 2025, consolidando normativamente el paso al RUI. ¿Sí ve? Ya quitan el SISBEN y ponen el RUI. Durante todo este periodo, el DNP debe desarrollar estrategias de pedagogía, comunicación para las entidades y la ciudadanía. Ya he hablado con ellos y les voy a decir algo a ustedes. Le hice un derecho de petición al DNP que si podíamos tener un vocero de la parte de la parte del RUI, del desarrollo, para que nos explicara cómo va a funcionar el RUI y cuál será la plataforma para que ustedes consulten, cuál es el grupo que le corresponde o el puntaje o el nivel, bueno, cómo lo coloquen ellos, porque eso le van a colocar probablemente una identificación a cada uno de ustedes. Entonces, yo les escribí y me han dicho que están en ese proceso, que en cualquier momento pues nos regalan esa entrevista y van a estar aquí en Winter ABC. Vamos a esperar, estoy en eso, para que nos expliquen detenidamente, directamente el DNP en Bogotá, que son los que manejan toda esta base de datos, para que ustedes queden de una vez tranquilos. Entonces yo le dije a ellos que qué pasará con el SISBEN, ¿sí? Con el A, con el B, qué pasará en esta transición. Ellos me han dicho, mientras se complementa la fase de implementación, seguirán existiendo los grupos, o sea, mientras ahorita, hasta que ya finalice el segundo semestre, o sea, finalizando este año, se deberá usando el SISBEN y después sí, se ajusta el RUI. Yo creo que ya pleno a partir del año entrante, pero bueno, de igual ellos lo van a ir adoptando. Ahora, aquí dice que, bueno, aquí le pregunté lo de renta ciudadana, lo de los impactos, pero aquí voy a leer rápidamente y se van a dar cuenta de lo que dice acá. Ojo, mire. Los hogares deben hacer trámites adicionales para conservar su clasificación o ser incluidos en el RUI. Por ahí me llegaron comentarios que cómo hace para aparecer en el RUI. Víctor, ¿cómo hago yo para que no me saquen del SISBEN o me metan en el RUI o me incorporen en el RUI para yo no perder las ayudas? Ellos me respondieron lo siguiente. El tránsito del SISBEN al RUI no exige, ojo, no exige que los hogares renueven su clasificación SISBEN 4 ni que hagan un trámite masivo de migración. Lo que cambia es el modo de capturar y actualizar la información socioeconómica. O sea, ahora, aparte de la encuesta que le hacían a usted, ya eso cambia. Ahora se va a hacer con todas las bases de datos que existen en Colombia, absolutamente todas. Registraduría, ICBF, IFES, Agro, entidades financieras, también van a incluir Superintendencia de Notariado y Registro, van a incluir absolutamente todas las entidades completas, lo que es la salud, etcétera. Dice, el decreto 875 establece que cuando no existe información completa o actualizada en los registros que alimentan el registro social de hogares, las personas deberán realizar ojo, cuando no exista información suya, que no aparece en el RUI, que definitivamente no está, ¿usted qué va a hacer? Pero eso será más adelante, no ahorita, más adelante. Ojo lo que digo. Las personas deberán realizar una autodeclaración de su información socioeconómica por lo menos una vez al año, mediante los mecanismos que defina el DNP. El DNP va a definir o le va a informar a ustedes más adelante, que eso lo hacen en las oficinas de las alcaldías del SISBEN, que actualmente pues ahora se va a llamar el RUI. Ellos les van a informar si lo hacen una vez al año, si usted no aparece ahí en bases de datos, en las demás entidades, pues tendrá que hacer una autodeclaración o una encuesta, que es lo que pues, normalmente hacen en el SISBEN. Dice, los actuales, ojo lo que dice aquí, las actuales oficinas del SISBEN municipales y departamentales transitan, ojo, mire cómo se va a llamar ahora, oficinas de gestión de información, así se va a llamar. Las oficinas del SISBEN ahora se va a llamar oficinas de gestión de información y a la lógica de la ventanilla única del registro social de hogares, donde los hogares podrán actualizar su información, recibir orientación y postularse a la oferta social. ¿Sí se da cuenta de lo que va a cambiar? Ahora va a ser ventanilla única del registro social de hogares. Ahí ya usted podrá actualizar la información, pero eso ya están haciendo este año eso. En resumen, no habrá un trámite automático de reencuesta. ¿Sí ven? No será automático. SISBEN por el hecho, en resumen, no habrá un trámite automático de reencuesta. SISBEN por el solo hecho de transición al RUI. O sea, no es que ya la encuesta de SISBEN automáticamente se vaya, sino que va a ser un proceso de reencuesta. No. Dice, mecanismos oficiales de consultas para SISBEN, fase final y para el RUI. O sea, yo le pregunté a ellos que ustedes cómo podrían consultar su RUI. Dice, para el SISBEN, en su fase final, se mantendrá el portal Ciudadano SISBEN y las oficinas locales SISBEN como mecanismo de consulta y atención mientras
si el sistema siga vigente y durante la transición. O sea, ahorita funciona todavía la consulta del Sisbén, ustedes la conocen, ¿cierto? Que todos hemos consultado, que el Sisbén, que el puntaje, por el momento va a funcionar, por el momento, ¿cierto? Porque eso va a transitar, como les he dicho, que ustedes consultan aquí, ya ustedes saben, gratuitamente, no tienen que pagar a nadie, eso se hace en línea. Ahora, lo que me dicen aquí es lo siguiente, para el RUI, la normativa establece que el gobierno a través del DNP debe garantizar que el RUI sea simple, accesible, interoperable y apoyado en herramientas tecnológicas para el reporte y consulta de la información. En coherencia con el diseño del registro social de hogares y la ventanilla única, se prevé que la consulta de la clasificación del RUI se podrá realizar mediante, ojo, aquí nos revelaron algo, usted va a tener una clasificación en el RUI y según esa clasificación a usted le van a poder, va a poder tener la oportunidad de ser focalizada en algún subsidio. Anteriormente nos hemos preocupado en eso que arranca este año, ¿qué puntaje tendré? ¿Será que si estoy bien me dan la ayuda? ¿Será que si estoy en pobreza extrema seré más rápido focalizada? Claramente, la pobreza extrema en Colombia, según Sisbén, es priorizada, ¿cierto? Por eso es que el grupo B, a veces, pues, o a veces no, muy poco le dan ayudas, o digámosle, no le dan esa priorización. La priorización, bueno, en Colombia Mayor va grupo A, grupo B hasta C1. En Bogotá, en ingreso mínimo garantizado, grupo A, grupo B hasta C9. En renta joven, bueno, creo que no hay inscripciones, llevamos como 2 años sin inscripciones, pero uno de los requisitos está en grupo A, grupo B hasta C1. En renta ciudadana sí hay ayudas para el grupo B, pero como no hay recursos, pues solamente priorizan al grupo A con jefatura monoparental, que es la mamita sola con sus hijos. Pero como tal, eso ya va a pasar a segundo plano. O sea, ya finalizando el año, después de julio, ya empezaremos a ver el RUI y usted va a tener una clasificación, ¿sí? Ese sistema yo creo que ellos lo van a hacer muy similar a este Sisbén. Claramente no va a ser así, no digo que sea exacto porque todavía no lo han subido en plataforma, pero en cualquier momento lo habilitan y yo aquí les voy a informar cuando lo habiliten. Entonces, cada uno de ustedes, ojo al dato, que se lo estoy dando desde ya y se lo he venido diciendo durante más de 2 años, cada uno de ustedes va a tener una clasificación en el RUI y de ahí depende si usted tiene posibilidades de tener algún subsidio o de recibirlo. Dice, ¿cómo se podrá consultar la clasificación? Canales digitales, plataformas en línea articuladas con el registro social de hogares. Quiere decir que van a crear una nueva plataforma del RUI. Puntos presenciales tipo ventanilla única en los municipios. O sea, las oficinas del Sisbén ahora van a ser ventanillas únicas donde usted puede consultar, averiguar, actualizar información del RUI para que lo sepa. Que eso está en el registro social de hogares. Los detalles, mire lo que dice aquí. Los detalles operativos específicos, la URL, o sea, el link, pasos, requisitos para consulta y actualización serán definidos y divulgados oportunamente por el DNP en el marco de la implementación y por cada entidad que administre programas sociales en sus respectivos actos de transición. Consuelo Malatesta Morera, subdirectora de Pobreza y Focalización. Ella fue la que nos dio respuesta clara y precisa de esta transición, este proceso que va a cambiar en referente al Sisbén, del Sisbén al RUI. Por favor, ¿tienen alguna otra duda? ¿Quedó claro? ¿No quedó claro? No se preocupen, esto no es que vaya a haber un caos, aunque yo sé que muchos que están por ahí colados, eso seguramente tendrían que, porque según lo que ha manifestado el RUI, va a ser más preciso para las personas que lo necesitan las ayudas. O sea, hablo de programas en transferencias monetarias, ¿sí? En los subsidios, que les entregan a ustedes un incentivo. También pienso yo que si esta información es precisa y es real, o sea, más real todavía, y que va a evitar colados, pienso yo que va a ser mejor porque las personas que han quedado por fuera, de pronto porque hay un error o porque nunca pudieron actualizar su Sisbén, yo creo que en el RUI, hablemos aparte de Sisbén ahora, hablemos ahora del RUI, yo creo que en el RUI o una clasificación del RUI van a ser bien clasificadas o bien detalladas y no sé si le van a manejar por puntajes, grupos, va a ser una clasificación, no sé si nos van a dar grupo A, B, no sabemos, porque ellos todavía, yo ya inclusive, como les dije, pedí una respuesta para saber cuánto nos dan el link nuevo, para que ustedes consulten cuál es su clasificación, pero me han dicho, Winton, la verdad estamos en ese proceso de actualización, recuerden que eso lo maneja el DNP, eso no lo maneja DPS, el RUI o el Sisbén no lo maneja Prosperidad Social, lo maneja es Planeación Nacional. De todas maneras, vamos a ver si organizo, estoy insistiendo, para ver si nos pueden pasar esa información de primera mano. Yo estoy consultando con Dirección Nacional de Planeación, voy a volver a hacer otra solicitud que para cuándo se tendría proyectado las nuevas plataformas para que ustedes puedan consultar. Ojalá, si usted no llegase a aparecer ahí en el RUI, yo creo que sí, pero llegado al caso no, tendría que ser una autodeclaración, pero eso se los informaré más adelante. Entonces, por favor, estén muy, muy pendientes. Dice Erika Rodríguez, ¿desde cuándo comienza a utilizar el RUI? Los programas sociales tienen un proceso de transición y se espera que en el segundo semestre, a partir de julio, empiecen a implementarlo. Y el último trimestre, o sea, digamos, los últimos meses de este año, ya deberían haber dicho, o yo creo que van a cambiar ya en el sistema los requisitos, que ahora no será Sisbén, sino ahora será según clasificación RUI. Pero todavía no nos han dado el dato si va a ser por grupos, puntajes, números o letras.
Vamos a esperar, puede que sean letras, pueden que sean números, pero ya estamos en febrero, ahorita llega marzo y empiezan ellos a hablar, el DNP va a empezar a informar. Es que yo les pedí que si nos pueden informar adelantadamente y ellos me dijeron, Winter, lo que pasa es que estamos organizando la información, los URL, la pedagogía, la metodología, y eso requiere primero de pruebas, de que usted realmente aparezca con su número de documento ahí, etcétera, etcétera. Entonces, de todas maneras, ustedes aquí se van a enterar de primera mano cuando usted pueda consultar en la URL del link del RUI. Ya no vamos a hablar del Sisbén, ya no sé, ese trauma de que si me subieron o me bajaron el puntaje, pues no va a existir. El RUI es el registro universal de ingresos de cada persona, de todos los colombianos, todas las personas que estamos en Colombia, vamos a aparecer en el RUI. Absolutamente todos. Creo que no va a quedar nadie por fuera y si queda alguien por fuera, pues tiene que ir a actualizar la información. Pero esto creo que va a definir muy bien, se me resecan un poco los labios, muy bien, los subsidios que se entregan en Colombia. Entonces, vamos a estar muy pendientes. Por favor, necesito saber si quedó clara la información, si quedaron con dudas, si no entienden ni pío o si me hice entender. Por favor, esto es importante ya que buscamos las maneras, o yo busco la manera de poder explicarles a ustedes todo esto que transita en respecto al Sisbén, respecto a los subsidios y demás. ¿Quedó claro sí o no? Hola, ¿cómo estás? No entiendo. Bendiciones. Hola, buenas tardes, Winter. ¿Cómo estás? Bendiciones para ti. Muchas gracias por la información. ¿Quedó claro sí o no? Por favor, dice Winter, dice por aquí. ¿El RUI lo saca del Sisbén? Toman en cuenta la base de datos, pero no, es que le voy a explicar. El Sisbén inicialmente solamente la persona hacía la encuesta y le colocaban un puntaje. Eso era en el Sisbén 3. En el Sisbén 4 ya cambiaron a grupos, pero implementaron el registro social de hogares. O sea, no solamente lo que la persona decía en la puerta de la casa o en el encuestador, las preguntas que le respondía, sino ahora miran otras entidades, porque hay personas que decían, yo no tengo casa en la encuesta, allá en la casa suya, y bueno, en las casas de las personas decían que no tenían que no tenían propiedades, que no tenían ingresos, pero cuando miraron el registro social de hogares, miraron que sí tenía propiedades y que sí que tenía estabilidad económica. Entonces, por eso el grupo le cambió. Ahora, con el RUI, ya va a ser una base de datos más consolidada con todas las demás que existen en Colombia. Todas las bases de datos van a estar en una sola. Y en ese RUI, a usted, a mí y a todos los que estamos en Colombia nos van a dar una clasificación. Y según esa clasificación, a usted le van a dar más beneficios o le van a dar menos beneficios. Lo importante es saber cuál será su clasificación cuando ya nos den el link del RUI. Ahí usted podrá consultar. Que cuando tenemos la URL, yo creo que a partir del segundo semestre el DNP la publicará o si no es antes. Yo voy a estar pendientes cuando ellos publiquen ese nuevo URL para que ustedes puedan consultar, se lo voy a compartir de primera mano. Eso sí, téngalo seguro porque pues primeramente Dios, ¿no? Que me dé la vida, pero la idea es que estamos aquí en todo esto lo que es RUI. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo me le va? ¿Cuándo pagan? Recuerden que en marzo pagan renta ciudadana y devolución de IVA, ya eso lo informó Prosperidad Social. Hola, ¿cómo estás? Preguntas del Sisbén o del RUI. Dice por aquí María Rosa Garzón Villar, entonces, ¿por qué nos cambiaron el puntaje del Sisbén? No hace mucho ha venido actualizando el Sisbén, pero recuerden que el Sisbén ya no se va a utilizar a partir de finalizando el año, no se va a utilizar más el Sisbén como focalización, ¿no? De subsidios, se va a utilizar ese RUI. Entonces, ya se van a quitar ustedes de pronto de la cabeza que me subieron, que me bajaron el puntaje, no, porque ya cada uno tendrá una clasificación en el RUI y a partir de eso usted va a poder recibir subsidios o no. Un ejemplo. A partir de 2027, pues ya en agosto entra un nuevo gobierno. Si este nuevo gobierno, X o Y, implementa un nuevo programa social, no sé, una nueva ayuda o no sé qué pase, porque hay que esperar, si implementan un nuevo subsidio, van a manejar es el RUI. Entonces, eso es lo que va a pasar porque ya en 2027 pues, se tendría que implementar de lleno el RUI, que es el Registro Universal de Ingresos. Eso sería. Sisbén es abreviado. Es que nosotros hablamos de Sisbén siempre, pero el Sisbén es abreviado. El Sisbén significa lo siguiente, de pronto usted no lo sabe, pero aquí se lo voy a decir. Sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales. Todo esto que usted ve aquí significa Sisbén. Ahora, registro universal de ingresos, todo eso es para que vamos entendiendo. Y usted, Winter, porque estamos entendiendo. Todo lo que es el registro universal de ingresos de cada persona en el país se llama RUI. Eso es más sencillo, mucho más mejor explicado, yo creo que imposible. Entonces, el Sisbén es abreviado, todo esto significa Sisbén, o sea, lo abreviaron para que pues no tengan que decir todo ese montón de palabras, sino una sola y ya. ¿Cuándo hay nueva focalización? Muy buena pregunta. ¿Cuándo hay nueva focalización de renta ciudadana? Prosperidad Social dejó claro en el boletín que en el segundo ciclo. Ojo, en el segundo ciclo, si en marzo viene el primero, en abril tendría que venir el segundo según el cronograma. Quiere decir que en abril saldría el primer listado o la nueva focalización 2026. En el primer ciclo, o sea, el de marzo, van a manejar la base de datos del año pasado. O sea, los que venían recibiendo, si cumplen los requisitos, seguirán recibiendo, para que lo sepan. ¿Listo? Bueno, que dice por aquí Eliana Isa Arroyo Rivera. Sí, quedó claro. Quiere decir
que no es que pues todos hayan entendido, pero al menos ya sabemos que sí van entendiendo. Si tiene alguna otra duda, pues usted me la deja en los comentarios y yo voy creando las piezas o los videos que sean muy cortos para que ustedes puedan entender. Pero se los digo anticipadamente y no es que vaya a haber caos aquí, la idea no es eso, es una información que poco a poco ustedes se la vamos a ir desmenuzando y que ustedes vayan entendiendo. Entonces, cualquier novedad, cuando, ojo, mira lo que les voy a decir, apenas implementen el nuevo link del RUI para que ustedes consulten cuál es su nueva clasificación, yo se los voy a dar, se me resecan muchísimo los labios, bueno, aquí hace bastante frío también. Apenas nos den el nuevo RUI o la nueva URL para que ustedes consulten su nueva clasificación, yo se lo voy a dar listo para que estén pendientes ahí. Yo voy a estar consultando toda esta semana, estos meses, no sabemos si sea en junio o en julio o en mayo o en abril o en marzo, pero yo sé que en cualquier momento el DNP nos va a dar esa información. ¿Listo? Es un compromiso. Les deseo lo mejor. No olviden, por favor, compartir este video y darle like. Bueno, lleva tiempo en decirle que me regalaron un like y darle like y estar muy pendiente porque yo sé que según su clasificación del RUI va a poder recibir un subsidio si lo necesita o, bueno, no tanto que lo necesite, yo sé que lo necesita, es si le dan prioridad, sí o no. Recuerden, Winter ABC informa.